Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos comunidad de Clases Magnas UTEL Colombia. Como siempre, es un placer estar con ustedes dándoles una nueva clase, una nueva información con temas importantes y con especialistas en cada tema que tocamos. Y hoy tengo el honor de presentar nuevamente a uno de nuestros profesores en UTEL del Dream Team, ¿por qué no? El maestro Erwin Castañeda. Bienvenido, profesor. Maestra Alma, buenas tardes a todos, bienvenidos. Es un gusto poder compartir estos espacios, interactuar desde estas plataformas, pues con todas las personas que están en el ciberespacio, por llamarlo, y es un gusto doble teniendo en cuenta pues que yo soy colombiano y que estoy en esta bella tierra mexicana por temas también de estudios, de crecimiento personal. Maestra, gracias por esta oportunidad y la idea es compartir un tema que nos deje algunas inquietudes, que a todos nos sume en ese crecimiento personal. Claro, nosotros decimos que somos una comunidad de conocimiento y por eso transmitimos temas que sabemos que aportan al beneficio, al crecimiento para los estudiantes, para las personas que se unen. ¿Y por qué vamos a tocar este tema de el poder de la hora, profesor? Bueno, para hablar del poder de la hora, buscamos temas contemporáneos, temas que sumen a la realidad de hoy. Martes 10 de diciembre de 2019, 5 de la tarde. ¿Por qué hablar del poder de la hora? Eckhart Tolle es un escritor alemán contemporáneo, está radicado actualmente en Estados Unidos, en Nueva York. Él se ha destacado por ser de las personas que escribe para el desarrollo personal, para el desarrollo espiritual. Este libro ya tiene 30 años en el mercado, pero ha tomado una gran importancia para este siglo, para esta última década, en el sentido de lo que es la conciencia, maestra Alma. Hablar del poder de la hora es entender este momento. Perfecto. Este momento desde la conciencia, desde el presente, eso es en realidad lo que tenemos, y sobre eso pues la idea es compartir algunas reflexiones, involucrar un par de autores más que nos lleven a eso, que nos dejen algo en este momento. Perfecto, maestro. Pues bien, qué bonita introducción con esa de que nos conectamos aquí, como bien lo dice, en el ciberespacio de otras partes del mundo, nos conectemos en el poder de la hora y podamos entonces escucharlo. Maestro, gracias, lo dejo. Muchas gracias. Bueno, bien. Buenas tardes. Mi nombre pues es Erwin Castañeda. Estoy contento. En este momento ya soy candidato a doctor en Ciencias en Administración. Esta semana tuve mi examen predoctoral y pues tuve un buen resultado, y eso es fruto del trabajo. Hablar de México y de aquí y ahora, el poder de la hora, de Eckhart Tolle. Él nos habla mucho de las preocupaciones, de la ansiedad, de los nervios, de las tensiones, de los temores. Y hace referencia a algo que podía pasar y que puede estar pasando en este momento. Entonces nos lleva el poder de la hora a reflexionar sobre este momento y la conciencia desde nuestro pensamiento. Hablaré por un momento del ego, de lo que queremos y de lo que nuestra mente nos dice, y entonces en ese momento de conciencia, ¿por qué hablar del poder de la hora? Porque lo único cierto que tenemos es este momento, y este momento se alimenta de nuestros pensamientos, y esos pensamientos se vuelven una realidad con nuestro accionar de palabras y con nuestro actuar. Entonces es fundamental hablar de la conciencia,
de la conciencia aquí. ¿Y por qué se vuelve este libro y este autor en un gurú del tema espiritual? Porque el ser humano está enmarcado por sus pensamientos. Y los pensamientos están amarrados o ligados también al corazón. Entonces tenemos que aprender a experimentar ese poder que tenemos aquí y ahora y a liberarnos de preocupaciones, de dolores, de cosas que ya pasaron. Y una gran reflexión que nos va llevando es decir que el pasado pues ya nadie lo puede cambiar y que el futuro es incierto. Luego lo que tenemos en realidad es este momento que es presente. En un mundo que está en constante cambio, lo hace más interesante todavía. Eckhart Tolle nos lleva a esa gran reflexión. Acá en el slide lo vemos, el ser humano con sus pensamientos, con el cerebro, pero el ser humano también esclavo de lo que piensa, de lo que cree. Y él nos va mostrando, nos va invitando a reflexionar sobre la importancia de aprender, de actualizarnos, de entender que el mundo, en la medida en que sigue cambiando, pues hace importante, hace necesario que todos nos actualicemos y que tengamos esa apertura para el cambio. Entender ese tengo que ser. En Colombia, y bueno, acá y en el mundo pueden entender cuando, si yo digo que nuestros abuelos nos decían que conforme te ven, te tratan, eso tiene que ver también con este momento, ahora. Conforme te ven, te tratan, pero ¿cómo me veo yo? En mi interior, ¿cómo quiero estar? ¿Qué quiero transmitir? Y Eckhart Tolle nos hace esas reflexiones. Nos habla del ego. Nosotros, hay algo que es fundamental cuando hablamos de conciencia y es que no podemos engañarnos. Yo puedo manifestar unas cosas, pero no puedo engañar mi mente, mi pensamiento, ni lo que siento. En esto tiene que haber armonía y volvemos. Hace una apología del tiempo, habla de evolución. La vida se va muy rápido. Casi que gran parte de nuestra vida la pasamos es durmiendo, encerrados en nuestra mente, en nuestros sueños, en nuestros pensamientos. Y entonces la invitación frente a ese ego de lo que yo quiero, de cómo me veo, lo hace aquí y ahora con pensamientos positivos. Si bien estamos cargados de experiencias buenas y malas, la base de este momento es el resultado de esas experiencias y eso es lo que nos muestra Eckhart Tolle, a llevarnos a un nivel superior del ego, a llevarnos a un nivel de la conciencia, de aprender a tener la tranquilidad aquí y ahora. Entender situaciones universales que así como son su comportamiento, como el día precede a la noche, así como cuando hay una tormenta llega un momento de calma, Eckhart Tolle nos invita a eso, a que tomemos conciencia y entender que todo también tiene una solución. Entonces, él dice la mente y nosotros debemos dirigir la mente.
pero el cerebro es perfecto. Y esos pensamientos que dejamos que lleguen a la mente, así como hay pensamientos malos, pues tienen que haber pensamientos buenos. Entonces nosotros debemos aprender a controlarnos, a controlar esos sueños, a controlar esos pensamientos. Y Él nos lleva a ejercicios sencillos. Ejercicios sencillos como el pensar en positivo. También pensamos en negativo. Y a veces eso nos sucede a diario. Nos programamos, hacemos una planeación y queremos que las cosas sigan el mejor orden. Pero la vida y la realidad es eso, es este momento, es entender que pues el universo es perfecto, pero quien llega a esa perfección es el ser humano. Eres tú, soy yo, a través de esa capacidad de conciencia. Eckhart Tolle lo traigo a colación porque ese tema de conciencia que nos transmite el poder de la hora es donde nosotros tenemos la capacidad de dirigirnos, de dirigir nuestro pensamiento, de encontrar un equilibrio en nuestras palabras. Aparte de encontrar un equilibrio en las palabras, en lo que hacemos. Es buscar esa coherencia a partir de la conciencia, más que lo que podamos sentir. No tenemos por qué dejarnos afectar por lo que otros piensen o digan. Cuando la gente piensa o dice algo sobre uno o sobre otro, pues es la visión y es el pensamiento de otro, pero no es lo que yo pienso, ni siento, ni creo. Hay que aprender a manejar eso, esos aspectos desde la conciencia. Y es entender que nosotros somos los directores de esa orquesta. Es entender que pues cada uno es el capitán de su barco y el dueño de su destino. Junto a Eckhart Tolle, hoy hay otro, este es un filósofo muy contemporáneo, se llama Jürgen Habermas, es un filósofo alemán reconocido por un tema que es la teoría de la acción comunicativa. En el caso de Colombia, bueno, y en general del mundo, pues los cito a estos dos pensadores, escritores, porque están vivos, porque traen unos aportes prácticos fundamentales. Y me regreso en el tiempo a la década de los 90. En el caso de Colombia, se venían con las elecciones populares de los alcaldes. Esta es una apreciación personal. Considero que uno de los mejores alcaldes, tal vez para mí el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Bogotá, es un señor que fue rector de la Universidad Nacional. Algunos ya lo habrán captado. Hablo de una persona que ingresó a la política siendo matemático, siendo profesor, doctor en matemáticas, y hablo del profesor Antanas Mockus. Antanas Mockus presentó un plan de desarrollo para la ciudad capital. Él habló de la cultura ciudadana, pero la cultura ciudadana en este plan de desarrollo salió de postulados de Jürgen Habermas a través de su teoría de acción comunicativa y de otro gran filósofo, este ya falleció, es más antiguo, Teilhard de Chardin, filósofo francés, quien nos habla de la complejidad conciencia. Y a hoy, a este martes 10 de diciembre de 2019, traigo estos tres pensadores
que son contemporáneos y que tienen que ver con este momento, con este tema del poder de la hora. Teilhard de Chardin, filósofo francés, científico, quien habla de la complejidad conciencia, y él dice que va a pasar todavía mucho tiempo, muchos años más de evolución para nosotros, para el ser humano, para llegar a ese nivel de conciencia. Y eso lo decía Teilhard de Chardin en 1890, más o menos. Desde ahí viene la teoría de la complejidad conciencia. Temas que retoman personas como Jürgen Habermas a través de su teoría de la acción comunicativa y de la importancia del ser, de la importancia de la persona, de la importancia de entender el pensamiento humano y de la coherencia que tiene que haber, según Habermas, entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. A eso él le llama coherencia y es una transversal dentro de la teoría de acción comunicativa, es una forma de interpretarlo. Y entonces, Teilhard de Chardin, Jürgen Habermas y aparece Eckhart Tolle con la propuesta y la reflexión para el crecimiento del ser humano, del poder de la hora, donde el director de lo bueno y lo malo que nos puede pasar eres tú. Tú eres el capitán de tu barco, yo soy el capitán de mi barco, yo soy el dueño de mi destino. Y así como puedo alimentar mi pensamiento de cosas negativas, lo puedo alimentar de cosas positivas. Y estos tres seres humanos nos llevan a esta reflexión. Creo que lo más importante de este momento, la conciencia aquí y ahora, no engañar nuestro pensamiento, no engañarnos a nosotros mismos y no creer que podemos hacer 2, 3 y 4 cosas al mismo tiempo. Es entender ese pensamiento, es entender que somos los directores de esos pensamientos. El poder de la hora pues demuestra esa importancia de ser responsable de este momento, que es el presente. Y este momento, por eso, independientemente de las cosas que pasan, es alimentarlo con un pensamiento positivo. Teilhard, Habermas y Eckhart Tolle. Y en el caso de Colombia, pues hablo de cómo tomo la complejidad conciencia, cómo tomo la acción comunicativa y cómo tomo el poder de la hora. Por eso lo mencioné hace unos minutos. Un ejemplo real de cómo se interpretan estas teorías y se llevan a la práctica es el profesor Antanas Mockus en su plan de desarrollo en los 90 en la ciudad de Bogotá, a través de algo que es simple y sencillo y práctico, la cultura ciudadana. Hablamos de la cultura ciudadana, que fue lo que permitió en realidad un desarrollo y un crecimiento para Bogotá en los 90. Pero fue a partir de ahí, de la conciencia, de acciones positivas, de volver a educar al ciudadano a través del ejemplo. Las personas que nos escuchan, los que están en Colombia, no sé qué edad tengan, pero podemos buscar a través del internet lo que estoy mencionando en este momento. Y si bien existe un plan de desarrollo, ¿cómo se colocó en práctica?
tomando los postulados de la acción comunicativa, tomando los postulados de la complejidad conciencia, tomando postulados del poder de la hora a través de un pensamiento positivo, de ser los dueños de este momento que es el presente. Para no hundir nuestra mente, nuestra conciencia en cosas que ya no corresponden, y es pensar en lo que fue ayer y no fue hoy, en si comimos, en si llovió, en si alguien murió. Es tener conciencia, y esa conciencia, esa cultura ciudadana, como lo manifestó en su momento el profesor Mockus, pues lleva por encontrarnos a nosotros mismos, a mirarnos con el espejo. Y ese espejo es el pensamiento, ese espejo es la conciencia, ese espejo es el que nos muestra en realidad que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos cambiar, que sí podemos soñar. Pero ojo, ese poder de la hora, esa conciencia, esa acción comunicativa, esa cultura ciudadana, también nos dicen que tenemos que actuar. Y eso es entrar a las acciones puntuales para alcanzar los sueños. Y aprender a tener tranquilidad. Pase lo que pase, somos lo que somos porque controlamos nuestro pensamiento. Y ese pensamiento nos tiene que llevar a controlar lo que sentimos. Y aquí hay otros elementos que entran a jugar dentro de la complejidad de la conciencia, la acción comunicativa y el poder de la hora. Los pensamientos positivos tienen que llevarnos a entender y manejar los problemas. Las situaciones son situaciones, buenas, malas, por complicadas que sean. Debemos tener conciencia que vamos de paso. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Decimos que lo único que nos llevamos es lo que vivimos, lo que nos comemos, lo que conocemos, lo que compartimos. Todo esto es un préstamo. Llegamos sin nada y nos vamos a ir sin nada. Por eso entender los problemas, por eso entender la alegría, por eso hablar de un pensamiento positivo, por eso generar acciones comunicativas propositivas, por eso llevar al otro en buen camino. Las cosas y las situaciones que nos dan satisfacción es lo que debemos intentar mantener aquí, hoy y siempre. Y entender que en este mundo material pues no nos vamos a llevar nada, pero sí podemos aportar mucho y vivir para dar amor, para dar felicidad, para dar alegría, para servir. La vida es parte del servicio. Y creo que a todo esto nos lleva esta reflexión de El poder de la hora, este bestseller que ayuda al crecimiento espiritual. Entender que todo tiene solución. Luego, si todo en la vida tiene solución, no tenemos por qué dejarnos acomplejar o achantar o amilanarnos ante determinadas situaciones. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance por alcanzar los sueños. La única forma de hacerlo es preparándonos, es capacitándonos y actuando, trabajando. O sea, no hay otro camino. No hay fórmulas mágicas para alcanzar el éxito. La fórmula la defines tú desde tu conciencia, desde tu pensamiento. Eso creo que es
lo que yo me llevo, lo que quiero transmitir, lo que comparto, desde ese poder de la hora. La infelicidad. Si queremos ser infelices, es alimentar el pensamiento con cosas que nos duelen, es alimentar ese ego con cosas que nunca hemos alcanzado. Pero así como podemos ser infelices, podemos ser felices. ¿Y cómo vamos a llegar a ser felices? También tomando conciencia y alimentando nuestros pensamientos con acciones positivas. Entonces sí creo que todo a donde nos lleva es a entender ese amor propio, a tener esa conciencia de lo que somos y hacia dónde vamos. Y en el caso de Colombia, retomo, profesor Antanas Mockus, rector de la Universidad Nacional, década de 1990, fue alcalde de la ciudad de Bogotá, alcalde electo por voto popular, y pues toma estos elementos, ¿no? De la complejidad conciencia, de la acción comunicativa, de entender la conciencia. Y todo eso se transforma a través de la cultura ciudadana. Entonces, que si se puede, sí se puede, que si podemos hacerlo, sí podemos hacerlo, que si en Colombia se ha hecho, claro que se ha hecho. La única forma de encontrar la solución a los problemas que tenemos está en nosotros mismos, en nuestro pensamiento, en nuestra actitud, en lo que hacemos. Y es buscar ese engranaje, lo que pienso, lo que digo, lo que hago. Buscar un engranaje perfecto y permanente de crecimiento diario. Aprender a ser agradecidos. Eso es conciencia. Entender que los dedos de la mano no son iguales. Eso es conciencia. Entender que el sol sale para todos. Eso es conciencia. Y que cuando llueve también llueve para todos. Claro, cada uno tiene que definir qué quiere. Nosotros aquí en la universidad lo que queremos es invitarlos, motivarlos, compartirles inquietudes, plantearles alternativas para que sigamos creciendo, para que sigan creciendo, que tomen la decisión de actualizarse, de hacer una carrera. La tecnología en este momento lo que nos permite es esto, un momento virtual, cada uno en su espacio, pero conectados a través de este ciberespacio, de este desarrollo tecnológico y con una sola intención, sumarnos. Lo he manifestado antes, el que anda solo, solo anda. El ser humano por naturaleza es sociable. Tenemos que sumarnos. De las cosas más difíciles en la vida, y vuelvo a hacer la reflexión, es hacer equipos de trabajo. Pero a veces es más difícil trabajar en equipo. Dos situaciones diferentes, pero que se invocan a lo mismo, a sumarnos, a hacer equipos y a trabajar en equipo. Volver a hablar de lo que pasó ya no tiene sentido. El pasado ya está atrás, el futuro es incierto y lo que tenemos es este momento. Unas últimas reflexiones. Mi vida siempre es ahora. Mi vida nunca será no ahora. La vida es aquí
y ahora, en este momento. Eckhart Tolle. ¿Cuál es tu misión? Solo tú lo puedes definir. ¿Qué es lo que quieres en la vida? Y una pregunta más poderosa es, ¿qué quiere de mí la vida? Y acuérdense, tenemos que sumarnos, llenarnos de pensamientos positivos, actuar de la mejor manera, ser propositivos, seguir soñando, pero ojo, trabajar aquí y ahora por alcanzar esos sueños. Les dejo la reflexión de esto que tenemos, este momento. El poder de la hora. El tema de la conciencia, la acción comunicativa, la cultura ciudadana. A todos aportarnos bien, a servir no sabe lo que es vivir. Une esta energía con esta teoría, profesor? Bueno, Habermas habla de las personas, pero él toca un elemento clave que es hablar de la conciencia en lo que es el lenguaje, en lo que es la comunicación. La acción comunicativa no solo es hablar por hablar, sino es buscarle una coherencia a lo que decimos y a lo que hacemos. Y este fue un postulado básico que tomó el profesor Mockus para el caso de Colombia, lo había mencionado en la década de los 90. Él fue rector de la Universidad Nacional, que es como aquí la universidad, como la UNAM, como el Politécnico, es una universidad pública, la más grande de Colombia. Y él plasmó estas teorías, la acción comunicativa, la complejidad conciencia y aspectos de el poder de la hora, de estar aquí y ahora a través de su plan de desarrollo cuando fue elegido alcalde, y todo se transformó en acciones de cultura ciudadana. Uno creería que sí, no, pero sí, todo esto se traspola a ejercicios de convivencia, de comunicación, de respeto, de aprender a comportarnos con el otro, de despojarnos por un momento de si tiene, si no tiene y aprender a dar. Creo que por eso pues lo traje como reflexión. La gente que está en Colombia seguramente podrá corroborar parte de lo que digo. Frente a eso es un tema de cultura a través de esa conciencia que es lo que nos lleva Habermas con la conciencia en la comunicación, a lo que nos lleva Eckhart Tolle con
el poder de la hora. Este momento es el más importante, pero este momento tiene que estar conectado con lo que pienso. Yo no puedo estar pensando en qué voy a comer más tarde, sino que tengo es esta linda oportunidad de compartir contigo y con las personas que seguramente nos hayan escuchado. Es eso. Claro, justo en una de estas frases de su presentación o en los que les compartimos cuando difundimos la clase, es darle el poder a la hora, al presente, es despojarnos del pasado, ¿no? Por supuesto, dejar atrás el pasado, sí, y también el futuro, ¿no? Como dicen, solamente hay un tiempo en la que el hombre vive, que es el ahora, ¿no? No vivió y no vivirá, sino lo poderoso es ahora. Muy bien, maestro, pues justo platicábamos antes de la clase sobre qué pasa en Colombia, qué pasa en México, ¿no? Y creo que una de las grandes enseñanzas de ahora es que podamos convivir como ciudadanos respetando al otro. Sí, este es un comentario ya personal. Colombia es un país inmensamente rico, tan rico como lo es este México lindo y querido. Lo que pasa es que en lo personal creo que no podemos olvidar la historia. Colombia viene de un gobierno que se mantuvo por 2 periodos, que logró unos acuerdos de paz, pero que dentro de los compromisos que se hizo, pues no alcanzó a cumplir todos sus compromisos en desarrollo de infraestructura, en temas macroeconómicos para el país, y se comprometieron partidas futuras que no se han logrado recaudar, y en el caso del acuerdo de paz, de pronto la gente lo que desconoce es que de los mismos impuestos se está pagando una subvención a todas las personas que se reintegraron a la sociedad y dejaron las armas. Esos dineros salen de los impuestos y eran unas partidas asignadas que pues no se han completado. Entonces, en lo que presenta el gobierno actual, pues tiene que reestructurar, hacer reformas y recortar dineros a otras áreas del presupuesto, que es donde la gente se inconforma. Claro. Y están en todo su derecho. Yo comparto el derecho a manifestarse de una manera pacífica. Ahí sí ya hablaríamos de Maquiavelo y otras formas de hacer la política, pero creo que son oportunidades para todos, y esto también en general Suramérica. Mire, lo que pasa, cosas que han pasado acá en México, cosas que pasan en Nicaragua, lo que está pasando en Venezuela, lo que se da en Bolivia, lo que pasó en Chile, ahorita Argentina, el cambio de gobierno en Uruguay, toda la problemática que hubo en Perú. O sea, Perú con 2 presidentes. Son muchas cosas que se suman. Creo que lo importante es sumarnos también nosotros, tomar conciencia y buscar esos caminos que a todos nos lleven a ese equilibrio. En la vida necesitamos equilibrio, y sí es importante manifestarnos, pero sin violencia. ¿Qué hay detrás de todo eso? Yo no me arriesgo a hacer comentarios que no corresponden. La invitación sí es a una manifestación pacífica y a buscar esos acuerdos, pero demostrando de manera contundente por qué incrementar otros impuestos o recortar otras áreas del presupuesto de la nación no es benéfico para ninguna de las partes. Pero esos son temas que no son temas muy álgidos, que ya las personas involucradas tendrán que buscarle su solución. Por ahora lo que tenemos es este momento, es decirles a todos gracias, maestra, desearles un feliz cierre de año, a seguir soñando, pero a trabajar por los sueños. Es la única forma de alcanzarlos.
Claro que sí, maestra. Trabajar por los sueños, justo pues estos espacios, clases magnas, pues es esta comunidad de conocimiento donde tocamos temas tanto del poder de la hora, ¿no? Como lo hemos hecho tan importante, y también para conocer más sobre lo que pasa en América Latina, sobre los modelos de gobernanza, sobre todo este conocimiento, tal vez con otros argumentos, pues también hemos difundido clases en Clases Magnas Ecuador y en Perú, ¿no? Sí. También pueden seguirnos en esos canales para que puedan ver e informarse, que es lo mejor que podamos hacer. Así es. Muchas gracias, maestro. Gracias por sus buenos deseos. Gracias. Y gracias a ustedes que se conectaron con nosotros. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, maestra. Ok, justo.